Hay amistades que el mundo entiende, las que vienen del tiempo compartido, del barrio, del trabajo, de los años que dejan sedimento, las que se explican solas porque tienen una historia visible detrás que cualquiera puede seguir y reconocer. Y luego hay esta. Un hombre lleva 11 años en prisión. Cada 15 días, sin falta, recibe una visita. No su mujer, que se fue en el segundo año. No sus padres, que murieron antes de que llegara aquí. No un amigo del barrio, un compañero de trabajo, un primo que todavía sostiene el contacto. El hombre que viene cada 15 días es Tomás. Tomás Reyes Guimerá, 43 años, el hermano de Diego, el hermano del hombre que Aurelio mató. No hay categoría para eso. No en el lenguaje de las relaciones que el mundo nombra. No en la lista de los vínculos que se supone deben sobrevivir a las cosas grandes. Hermano del muerto y amigo del que mató no es una combinación que ningún mapa social haya previsto porque el mundo asume, con razón, que ese cruce produce una incompatibilidad que ninguna voluntad humana puede resolver. Tomás Reyes no lo resolvió. Lo atravesó, sin resolverlo, sin que dejara de ser lo que es, con todo el peso de lo que es y la decisión, renovada cada 15 días durante 11 años, de venir de todas formas. Esta es la historia de Aurelio Vidal Reyes, 58 años, 15 de condena cumplidos, 4 que quedan, si todo sigue como está. La historia del hombre que destruyó una familia y del único superviviente de esa familia que eligió no destruirlo a él. Entonces, Aurelio Vidal Reyes nació el 19 de septiembre de 1966 en una ciudad del este, el tercero de 4 hermanos. Familia de clase media, con la solidez específica de quienes no tienen mucho, pero tampoco lo necesitan, porque lo que tienen está gestionado con la inteligencia de quien sabe lo que cuesta. Su padre era técnico de mantenimiento industrial. Su madre, administrativa en una mutua de seguros. Una casa ordenada, sin dramas estructurales, con la temperatura emocional de los hogares donde el afecto existe, pero no se verbaliza, porque verbalizarlo no forma parte del idioma que esa familia aprendió a hablar. Aurelio creció en ese idioma. Lo habló durante décadas sin saber que había otros. No era un hombre difícil. Era un hombre de los que no producen ruido, que no llaman la atención, que funcionan dentro de los parámetros que el mundo establece, sin que nadie tenga razones especiales para preocuparse por ellos, ni razones especiales para admirarlos. Trabajó durante 21 años en una empresa de distribución logística, conductor de rutas largas, el tipo de trabajo que pasa en solitario, en las cabinas de los camiones, en los kilómetros que se comen solos antes de que llegue el punto de descarga y el ciclo vuelva a empezar. Ese tipo de trabajo tiene sus propias formas de soledad, no la soledad del que no tiene a nadie, la soledad del que tiene a alguien pero que pasa suficientes horas al día en silencio para que el silencio se convierta en el estado normal, y el estado normal en el único en que uno sabe bien quién es. Aurelio se casó a los 32, se separó a los 36, sin hijos, sin acrimonia especial, con el final pragmático de 2 personas que descubren que lo que construyeron juntos no tenía los cimientos que ambos creyeron que tenía. A los 38 conoció a los Reyes, Diego Reyes Guimerá, 31 entonces, sobrino de Aurelio por la rama que conecta las 2 familias a través de la hermana de su padre, que se había casado con el padre de Diego y de Tomás cuando Aurelio tenía 12 años. Los Reyes entraron en la vida de Aurelio de la manera en que entran las familias extensas cuando la vida se reorganiza y los vínculos que estaban en suspenso se activan. Poco a poco, con la naturalidad de quienes comparten un árbol aunque no hayan compartido mucho más. Diego era el tipo de persona que hace que cualquier espacio donde entra sea diferente al que era antes de que llegara. No por volumen, por presencia, por la calidad específica de atención que traía a todo lo que estaba delante de él. Aurelio lo vio por primera vez en la boda del primo que unió las 2 familias en ese reencuentro, y en esa primera noche, en la mesa que compartieron, habló con Diego durante 3 horas de cosas que con muy poca gente había hablado en 40 años de vida. Dice que fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que alguien lo escuchaba realmente. No que oía, que escuchaba. La diferencia entre los dos es la diferencia entre el sonido que llega y el que transforma algo en quien lo recibe. Diego lo transformó, no de manera inmediata ni dramática, de la manera gradual en que algunas personas transforman a otras, siendo coherentemente lo que son,
hasta que esa coherencia empieza a cambiar algo en quien está cerca. Aurelio pasó los 4 años siguientes siendo, por primera vez en su vida adulta, parte de algo que no era solo su propio perímetro. Era parte de la familia Reyes. Era parte de los domingos en casa de los padres de Diego y Tomás, de las vacaciones compartidas, del grupo de personas que sabe dónde encontrarte cuando algo pasa. Era el tío Aurelio. Y era, de manera que no tenía nombre explícito, pero que los dos reconocían, el amigo más cercano que Diego Reyes había tenido en su vida adulta. Lo que pasó esa noche de agosto no empezó en esa noche. Empezó antes, meses antes, en la acumulación de algo que no se habló cuando debía hablarse porque el idioma que Aurelio conocía no incluía el vocabulario necesario para decirlo. Había una deuda, una suma de dinero que Diego le había prestado a Aurelio en un momento de aprieto, y que Aurelio había ido posponiendo devolver con la buena fe de quien tiene intención, pero no capacidad inmediata. Y había una dinámica que fue cambiando alrededor de esa deuda sin que ninguno de los dos lo nombrara. El peso que la deuda pone en cualquier relación cuando no se resuelve y cuando el tiempo que pasa sin resolverse se convierte en una presencia tácita en todas las conversaciones. Diego no era un hombre que usara la deuda como arma, pero era un hombre que cuando algo le pesaba lo decía, con la franqueza directa de quien no tiene el hábito de guardar las cosas. Y lo que le decía a Aurelio en esos últimos meses, cuando el tema aparecía, iba cargando una energía que Aurelio no sabía gestionar porque no tenía los recursos para gestionarla. No la ira de Diego, que no era ira, era decepción. Y la decepción de alguien que uno admira tiene una textura que la ira no tiene. Es más difícil de sostener. Produce un tipo de vergüenza que la ira no produce, porque la ira tiene un objetivo claro, y la vergüenza no tiene dónde ir. La vergüenza que no tiene dónde ir acumula. Esa noche de agosto, en la casa de Aurelio, la acumulación encontró salida. Diego estaba de paso. Habían quedado para cenar. La conversación fue como otras, y en un momento que no estaba marcado de ninguna manera especial, Diego dijo algo sobre la deuda, no con maldad, de la manera directa que era siempre su manera. Lo que ocurrió después está en el expediente. Aurelio no lo describe en detalle. Dice, lo que necesito decir es que no fue una decisión, que no hay en mí ninguna cronología que empiece en un intento deliberado y termine en lo que terminó. Dice, lo que hay es un momento en que el estado en que estaba y la situación en que estaba coincidieron de una manera que produjo algo que ninguno de los dos pudo ver venir, porque si alguno lo hubiera visto venir, habría habido una salida. Dice, Diego habría salido por esa puerta. Dice, y yo habría tenido que aprender a vivir con la vergüenza, que es infinitamente mejor. Dice eso con la precisión de alguien que ha pensado la frase exacta durante mucho tiempo. Dice, infinitamente mejor. Ahora Aurelio Vidal Reyes tiene 58 años. La primera impresión es de alguien que aprendió a ocupar exactamente el espacio que tiene. Ni más ni menos. La eficiencia de quien ha reducido su mundo a lo que cabe en él y ha encontrado, en esa reducción, una claridad que el espacio mayor no tenía. Habla despacio, no por dificultad, por costumbre del que mide lo que dice, no para protegerse, sino porque ha aprendido que las palabras imprecisas producen malentendidos y que los malentendidos son el primer paso hacia la trampa de contarse la historia de manera incorrecta. Contarse la historia de manera incorrecta es, dice, el peligro principal de estos años. Dice, hay dos maneras de contarse lo que uno hizo. Una es hacia la justificación, la otra es hacia la destrucción. Ninguna de las dos es verdadera. Dice, la verdadera es la del medio, la que no te absuelve y no te aniquila, la que te deja en pie con lo que hiciste encima, sin que lo que hiciste sea todo lo que eres. Dice, Tomás me enseñó eso. Dice, no con palabras, con el hecho de seguir viniendo. Le pregunto por Tomás. Cambia algo en su manera de estar. No se abre de manera sentimental. Se concentra. Como si hablar de Tomás requiriera una atención mayor que hablar de cualquier otra cosa. Dice, Tomás Reyes es el hombre más honesto que he conocido en mi vida. Dice, no el más bueno, en el sentido en que esa palabra suele usarse. Honesto. La diferencia es que la bondad a veces permite atajos que la honestidad no permite. Dice, Tomás no toma atajos. Dice, cuando viene, viene con todo lo que es, con lo que siente ese día y con lo que carga, con la rabia cuando la tiene
y con la calma cuando la tiene, y con los días en que no sabe bien qué es lo que trae, y lo dice sin adornos. Dice, nunca ha fingido que esto es fácil. Nunca ha construido una narrativa que lo haga más digerible de lo que es. Dice, y sin embargo viene. Dice, esa es la parte que no termino de entender, aunque lleve 11 años intentándolo. Entonces, Tomás Reyes Guimerá tenía 32 años cuando murió Diego. Era, y sigue siendo, la persona que más conocía a su hermano. No en el sentido superficial de quien ha compartido espacio con alguien durante muchos años, en el sentido de quien ha tenido acceso al interior de otra persona con la confianza que solo dan ciertos vínculos y cierto tiempo y cierta disposición mutua a no esconderse. Diego y Tomás tenían 11 meses de diferencia. Los habían criado casi como gemelos en la práctica, aunque no en la biología. Misma habitación durante 16 años. Mismos amigos durante la adolescencia. El tipo de historia compartida que produce no solo afecto, sino un idioma propio. Una manera de entenderse que no necesita que el otro diga todo porque el otro ya sabe suficiente para rellenar lo que no se dice. Cuando Diego murió, Tomás perdió al único testigo de su vida. No la persona más importante, que pueden ser muchas. El testigo. El que está presente en el origen de uno mismo y que lleva dentro la versión de ti que ninguna otra persona tiene, porque ninguna otra persona estuvo donde él estuvo. Eso no se reemplaza. Tomás lo sabe. Lo ha dicho en las visitas, según Aurelio, con la precisión de alguien que ha mirado lo que perdió durante 11 años sin dejar de mirarlo. Lo que no ha dicho, o lo que dice de manera diferente, es por qué viene. Aurelio ha preguntado, no una sola vez, en distintos momentos de distintos años, cuando la pregunta volvía con una urgencia que no podía ignorar. La respuesta de Tomás ha variado. Dice, la primera vez que pregunté, en el segundo año, me dijo que no lo sabía, que había algo que lo traía y que todavía no tenía nombre para eso. Dice, en el quinto año me dijo que venía porque Diego habría querido que alguien viniera. No porque Diego le hubiera pedido algo así, porque Tomás conocía a su hermano lo suficiente para saber que Diego, con toda su franqueza y con toda su capacidad de estar en desacuerdo, no era el tipo de persona que abandonaba. Dice, en el octavo año me dijo algo diferente. Dice, me dijo que venía porque no venir lo convertiría en alguien que no quería ser, que la versión de sí mismo que dejaba a Aurelio completamente solo en esto era una versión más pequeña de la que podía ser, y que Diego no criaba versiones pequeñas de las personas que quería. Dice eso, y la pausa que sigue tiene el peso de una frase que se ha pensado mucho antes de decirse. Dice, Diego no criaba versiones pequeñas de las personas que quería. Dice, eso me lo dijo Tomás sobre su hermano. Dice, sobre el hombre que yo maté. Dice, llevo 3 años con esa frase. Dice, todavía no sé qué hacer con ella excepto no olvidarla. Ahora le pregunto cómo son las visitas. Dice, diferentes cada vez. Eso es lo primero. Dice, hay visitas en que Tomás llega con energía y hablamos de lo que está pasando en su vida. Tiene un trabajo que le gusta, una pareja estable desde hace 6 años, una vida que fue reconstruyendo con la misma honestidad con que reconstruye todo. Dice, hay visitas en que llega callado, en que los primeros minutos no hay mucho que decir y ninguno de los dos fuerza nada. Y en el silencio, que entre nosotros ya tiene 11 años de historia y no es incómodo, va saliendo lo que hay. Dice, hay visitas en que hablamos de Diego. Dice ese nombre con una atención particular, como si pronunciarlo requiriera una intención especial. Dice, hablar de Diego es lo más difícil y lo más necesario. Las dos cosas a la vez. Dice, Tomás me habla de él, no de lo que pasó esa noche, de quién era, de cosas que Diego hacía que Tomás recuerda y que todavía le producen algo, risa a veces, nostalgia a otras, la tristeza específica de quien recuerda a alguien que fue. Dice, y yo escucho. Dice, escuchar a Tomás hablar de Diego es lo más parecido que tengo a estar en presencia de Diego. Dice, es también lo más difícil que hago en estos años. Dice, escuchar al hermano de alguien describirte a la persona que le quitaste. Dice, no hay entrenamiento para eso. Dice, no hay manera de prepararse. Dice, solo se está ahí. Dice, y se escucha. Dice, y se deja que lo que produce en uno produzca. Dice, sin gestionarlo, sin controlarlo. Dice,
solo estar ahí. Dice, Tomás me enseñó eso también, con el ejemplo, no viniendo con una máscara, viniendo con todo. Antes de continuar, si estas historias merecen seguir llegando, suscríbete. Es lo que nos permite hacerlas. Hay una conversación que Aurelio y Tomás tuvieron en el cuarto año que Aurelio describe como la más importante de las que recuerda. No la más fácil, la más importante. Dice, Tomás llegó ese día diferente. Los primeros minutos fueron normales, pero había algo debajo que yo notaba sin poder identificarlo. Dice, a la mitad de la visita me dijo, necesito decirte algo, y necesito que lo escuches hasta el final, sin interrumpirme. Dice, le dije que sí. Dice, me dijo que había pasado los 4 años anteriores alternando entre 2 estados. Uno era el de venir y ser quien es. El otro era el de pensar, en los momentos entre visitas, que lo que hacía era un error, que había algo en él que estaba roto para seguir viniendo a ver al hombre que mató a su hermano y llamarlo amigo. Dice, que había períodos en que esa duda lo paralizaba. Dice, que había noches en que se preguntaba si lo que hacía era una forma de traicionar a Diego. Dice, que le había llevado 4 años encontrar la respuesta a esa pregunta con suficiente claridad para poder decirla en voz alta. Dice que se quedó en silencio esperando la respuesta. Dice, Tomás me miró y me dijo, la respuesta es que Diego nunca me pidió que te odiara. Diego no producía odio en las personas que quería. Lo que Diego producía era otra cosa, y yo no le traiciono siguiendo siendo lo que él me enseñó a ser. Dice, luego dijo, pero hay algo que necesito que sepas. Dice, le dije que sí. Dice, dijo, vengo porque elijo venir, no porque deba, no porque sienta que no tengo otra opción. Elijo, y esa elección puede cambiar cualquier día. Si cambia, te lo digo, no desaparezco sin más, pero puede cambiar. Dice, le dije que lo entendía. Dice, dijo, y una cosa más. El hecho de que venga no significa que haya terminado con lo que hiciste. No significa que esté bien. No significa que te perdone en el sentido en que esa palabra se usa. Significa que elijo no dejar que lo que hiciste sea lo único que define lo que hay entre nosotros. Dice, le dije que eso era más de lo que merecía. Dice, dijo, ya lo sé. Dice, y eso fue todo. Dice, y siguió viniendo. Entonces, los primeros 2 años de Aurelio dentro fueron los que él describe como los años del caos. No el caos del sistema, el caos interior de alguien que ha hecho algo que no puede deshacerse y que todavía no tiene el andamiaje para sostener el peso de eso sin que todo lo demás se caiga. Su mujer, Lucía, con quien llevaba 4 años juntos antes de esa noche, aguantó 8 meses. Dice que la manera en que Lucía se fue no fue cruel, fue honesta. Dice, Lucía me dijo que no era capaz, no que no me quisiera, que no era capaz de construir una vida alrededor de esto, que su límite era real y no tenía que pedir perdón por él. Dice, le dije que lo entendía. Dice, y lo entendía. Dice, no todo el mundo tiene capacidad para todo, y quien reconoce sus límites y los dice con honestidad es más íntegro que quien los cruza sin decirlos. Dice, Lucía fue íntegra. Dice, no la culpo. Dice, la echo de menos a veces, pero no la culpo. Sus padres murieron durante los primeros 4 años. Primero su madre, luego su padre, ambos en la naturalidad de la edad, no de ninguna causa vinculada a lo que pasó, aunque Aurelio no puede evitar pensar en el peso que llevaron esos últimos años. Dice, mis padres vinieron a visitarme hasta que no pudieron venir. Vinieron con la dignidad de quienes no saben cómo procesar lo que su hijo hizo, pero que tampoco saben dejar de ser sus padres. Dice, eso no se olvida. Dice, no se agradece suficientemente, porque cuando estaban no tenía el vocabulario todavía. Dice, ahora lo tengo y ya no están. Dice, esa es la brecha que el tiempo produce y que no puede cerrarse. Ahora, la amistad entre Aurelio y Tomás no es la única cosa que existe en la vida de Aurelio dentro. Hay un taller de carpintería donde trabaja 4 días a la semana. Un grupo de lectura que se reúne los martes. La relación con algunos de los hombres del módulo que tiene la textura de la familiaridad que produce el tiempo compartido, aunque las circunstancias de ese tiempo no sean las que ninguno hubiera elegido. Pero Tomás es el eje. No porque Aurelio lo haya convertido en eso de manera consciente,
porque la lógica de tener un solo vínculo externo que sostiene el contacto con el mundo que uno conocía hace que ese vínculo ocupe un lugar que en otras circunstancias se distribuiría entre varios. Aurelio lo sabe. Lo ha hablado con Tomás. Dice, le dije en una visita que me preocupaba que su presencia ocupara más espacio del que debía, que no quería que sintiese que yo dependía de él de una manera que le pusiera presión. Dice, Tomás me dijo que la presión que siente no viene de mí, viene de lo que es la situación, que la situación es lo que es y que dentro de eso, lo que hay entre nosotros es lo que hay entre nosotros, que él puede separar las dos cosas. Dice, le pregunté si podía de verdad. Dice, me dijo que cuando no pueda, me lo dirá, que esa es la promesa que me hizo en el 4.º año y que sigue en pie. Dice, eso me basta. Dice, saber que Tomás me diría si llegara ese momento me basta para no cargar con el miedo de que llegue sin avisar. Dice, la honestidad como herramienta de sostén. Eso es lo que Tomás ofrece. Dice, y es más de lo que ofrece la mayoría de las relaciones que funcionan con mucho menos presión. Le pregunto qué hablan en las visitas ordinarias, las que no son importantes, las que son simplemente las 15 visitas del año que pasan sin que haya nada especial en ellas. Dice, de lo de él, de su trabajo, de su pareja, que se llama Marta y que sé que existe aunque no la conozco, de las cosas que está leyendo, porque Tomás lee mucho. Dice, de las noticias, a veces, de lo que pasa fuera de este sitio y que desde aquí tiene una perspectiva diferente a la que tendría desde dentro. Dice, de Diego, cuando sale. No siempre, no de manera sistemática. Cuando sale, dice, y de mí. Tomás pregunta por mí, no de manera terapéutica, de la manera en que un amigo pregunta por otro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está resultando difícil esta semana? Dice, esa pregunta. ¿Qué me está resultando difícil esta semana? Dice, llevaba 40 años sin que nadie me hiciera esa pregunta y esperara de verdad la respuesta. Dice, Tomás la hace cada visita. Dice, y yo respondo. Dice, cada vez con más honestidad, porque la honestidad también es un músculo, y lleva 11 años ejercitándose. Hay algo que el mundo hace con las historias de perdón y de vínculos imposibles. Las convierte en parábolas, las limpia, les da una forma más sencilla de la que tienen. Las usa como demostración de algo que el mundo quiere demostrar, que el bien puede más, que la humanidad se impone, que hay una lección que extraer y aplicar en otra parte. Tomás Reyes y Aurelio Vidal no son una parábola. Son dos hombres en dos sillas a los dos lados de un cristal que llevan 11 años encontrando de 15 en 15 días. No hay lección simple disponible. No hay resolución narrativa que deje todo en su sitio. Hay un hombre que mató a su sobrino y que tiene un solo amigo en el mundo, y ese amigo es el hermano de ese sobrino. Hay un hombre que perdió al único testigo de su vida y que elige, cada 15 días, renovar el contacto con el hombre que se lo quitó. Las dos cosas son verdaderas al mismo tiempo. Las dos cosas se sostienen al mismo tiempo, sin anularse. Y en ese sostenerse juntas está algo que excede la categoría del perdón, y excede la categoría de la condena, y excede la categoría del vínculo ordinario. Es algo que no tiene nombre fácil, que quizás no necesita tenerlo, que quizás lo que necesita es solo lo que tiene. Dos hombres que se presentan, que no desaparecen, que dicen la verdad, aunque la verdad sea difícil, que están en el silencio cuando el silencio es lo que hay. Eso, sin más, sin menos. Los 4 años que quedan de condena de Aurelio tienen una forma diferente a los primeros años desde que Tomás los mencionó explícitamente hace unos meses. Dice que Tomás llegó en la última visita con algo que quería decirle. Dice, me dijo que había estado pensando en los 4 años que quedan y en lo que pasa cuando salga, que no había querido mencionarlo antes porque el tiempo todavía era demasiado y hablar de algo que está demasiado lejos es una forma de escaparse del presente. Dice, le pregunté qué había pensado. Dice, me dijo que no tenía planes concretos, que lo concreto lo decidiremos cuando llegue el momento. Dice, pero que lo que sí sabía era que lo de 15 en 15 días no terminaba cuando abrieran esa puerta. Dice, me dijo, lo que hay entre nosotros no depende de ese cristal. El cristal es el contexto. Lo que hay entre nosotros es otra cosa. Dice,
Le pregunté qué era esa otra cosa. Dijo, no lo sé todavía, pero sé que es real. Y lo real no se acaba porque cambia el contexto. Dice eso y se queda en silencio. Luego dice algo que claramente no tenía planeado decir, porque lo dice con la textura de algo que sale antes de que la cautela pueda detenerlo. Dice, nadie me había dicho antes que lo que había entre nosotros era real. Dice, no en esos términos. Dice, soy un hombre que pasó 44 años sin que nadie le dijera que lo que había entre ellos y yo era real. Dice, y me lo dijo el hermano del hombre que maté. Dice, en un locutorio de un centro penitenciario. Dice, 11 años después de lo que hice. Dice, no hay manera de construir eso con palabras que no lo traicionen. Dice, solo puedo decir lo que es. Dice, real. Dice, lo más real que he tenido. Dice, y que tenderlo de donde viene tiene un peso que no sé si algún día voy a poder llevar sin que se note. Dice, no me importa que se note. Dice, que se note es la única honestidad disponible. Dice, y Tomás me enseñó que la honestidad no es lo que cuesta. Dice, es lo que sostiene. Hay hombres que entran a estos sitios y salen solos, sin nadie al otro lado del cristal durante los años que pasan, sin un sobre que llegue, sin una voz al teléfono que pregunte qué está resultando difícil esta semana. Ese silencio tiene un peso que quien no lo ha vivido no puede calcular del todo. Y tiene también un efecto que los estudios documentan y que las personas que trabajan aquí dentro ven todos los días. El aislamiento no solo acompaña la condena, la amplifica, le da una textura diferente, hace que el tiempo pase de otra manera, hace que la persona que sale sea, en ciertos aspectos, menos de lo que era cuando entró. Aurelio Vidal no ha vivido ese silencio, ha vivido otro tipo de soledad, que también existe y que coexiste con las visitas de Tomás. La soledad de quien sabe que lo que hizo lo separa de la mayoría de los vínculos posibles de maneras que no tienen reparación. Pero no ha vivido el abandono completo. Y eso, dice, es Tomás, no como mérito de Tomás, aunque sea mérito suyo. Como hecho, dice, sin Tomás, no sé quién sería ahora. Dice, y no lo digo para darle un peso que no le corresponde. Dice, lo digo porque es verdad. Dice, y porque la verdad, aunque produzca deuda que no puede pagarse, sigue siendo verdad. Dice, le debo a Tomás algo que no tiene nombre en el lenguaje de lo que se debe y se paga. Dice, no la vida. Eso suena demasiado grande. Dice, algo más específico, la posibilidad de ser alguien que todavía puede mirarse. No con orgullo, con la honestidad mínima de quien sabe lo que es y no mira para otro lado. Dice, eso. Dice, Tomás me mantuvo mirando. Dice, cuando todo lo demás me empujaba a apartar la vista. Dice, Tomás me mantuvo mirando. Dice, y mirar es lo único que me queda para hacer algo con lo que soy. Dice, 4 años. Dice, 4 años para que mirar se convierta en algo que sirva fuera de este sitio. Dice, no sé si es suficiente. Dice, pero es lo que tengo. Dice, y lo que tengo, con Tomás al otro lado, es más de lo que merezco. Dice, y menos de lo que le quité. Dice, esas dos cosas también son verdad al mismo tiempo. Dice, y la vida dentro y fuera de aquí es aprender a vivir con las cosas que son verdad al mismo tiempo, aunque no encajen. Dice, Tomás me enseñó eso. Dice, Diego se lo enseñó a Tomás. Dice, y así es como las cosas que alguien fue, siguen existiendo después de que ese alguien no está. Dice, a través de lo que produjo en los que vivieron cerca. Dice, Diego sigue existiendo en lo que Tomás es. Dice, y en lo que Tomás, 15 días tras 15 días, 11 años tras 11 años, me ha ido haciendo a mí. Dice, eso no lo puedo decir sin que me pese todo lo que pesa. Dice, pero tampoco puedo no decirlo. Dice, porque es verdad. Dice, y la verdad no deja de serlo porque duela. Dice, Tomás me enseñó eso también. Dice, 15 días tras 15 días. Dice, sin excepción. Dice, sin atajos. Dice, con todo.